Nuestro tema de hoy tiene por título Las dos compañías ante el trono de Dios. La figura de las dos compañías le fue revelado a la sierva de Dios Ellen White en el año de 1846. Pero antes de analizar dicha revelación, es necesario que estudiemos la visión del trono de Dios, que es donde las compañías comparecen. Para eso les invito a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Y aquí encontramos la palabra que dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Aquí está describiendo al trono como era, ¿verdad? El trono dice que era como llama de fuego y tenía ruedas. Era un trono movible, sus ruedas eran como fuego ardiente. Pero algo salía del trono, verso 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nosotros vemos en este pasaje una representación de Dios el Padre bajo la figura de un anciano de días. Solo que tengamos en cuenta que es solo una representación y no debemos especular hasta qué punto esta representación refleja la realidad, porque está escrito que a Dios nadie le vio jamás. Cuando se trata de una visión, Dios elige manifestarse de varias formas, según sea el propósito didáctico de la visión. Pero una cosa sí es cierta, hermanos, en esta revelación, que las vestiduras blancas con las cuales se representa aquí el Padre y los cabellos blancos denotan su pureza y antigüedad, y que es un ser personal, pues el hombre ha sido hecho a su imagen. Elena de White, a quien también se le mostró esta visión, le preguntó a Jesús cuál era la forma del Padre. Y vean lo que Jesús le dijo. En Primeros Escritos, página 54, ella dice: vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Le pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo: si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Y es por eso que ella nos amonesta a no especular en cuanto a esto. En Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 293, ella dice: nadie debiera darle gusto a la especulación con respecto a la naturaleza de Dios. En esto el silencio es ¿qué cosa? Elocuencia. Pero ¿qué significa, hermanos, el hecho de que el Padre se siente en este trono que dice aquí la Biblia? ¿Y a dónde se encuentra dicho trono? Para esto es importante ver detenidamente el texto bíblico. Si ustedes notan en el verso 10, el sentarse tiene una connotación de juicio, pues dice que el juez se sentó y ¿qué cosa? Los libros fueron abiertos. En el verso 9, la expresión que dice fueron puestos tronos, nos dice que esos tronos no estaban allí anteriormente, y por consiguiente tampoco el Padre estaba allí. Pues vean lo que dice el verso 22. Verso 22 de aquí de Daniel 7, dice la palabra: hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Así que nosotros miramos aquí al anciano de días moviéndose de algún otro lugar. ¿Qué lugar podría ser? Veamos, hermanos, algunos textos
que nos muestran a qué lugar llegó Jesús cuando ascendió al cielo después que resucitó. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16 y verso 19. Evangelio de Marcos, capítulo 16 y verso 19. Y aquí las Escrituras nos dicen: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pero ¿en qué estaba sentado Dios? Dejemos que el apóstol Pablo nos lo diga en el libro de Hebreos, capítulo 8, versos 1 y 2. Libro de Hebreos, capítulo 8, versos 1 y 2. Y aquí encontramos la palabra que nos dice lo siguiente: así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Así que el Padre estaba sentado en un trono, y cuando Cristo llega, se sienta a su diestra. ¿En qué se sentó Cristo? Dejemos que Él mismo nos lo diga. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 21. Y aquí encontramos a Jesús hablando. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Y las Escrituras dicen: al que venciere, dice Jesús, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero hermanos, estas palabras que está diciendo Cristo aquí, las dice en la primera visión que Juan tuvo justo aquí en el Apocalipsis. Solo que en esta primera visión, donde Cristo dice: me he sentado con mi Padre en su trono, Juan mira a Cristo paseándose en medio de unos candeleros. Vamos al capítulo 1 para atrásito. Apocalipsis 1, verso 11 y 12 y 13. Apocalipsis 1, verso 12 y 13 dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Interesante que, si bien es cierto, estos candeleros representaban a la iglesia, también son una alusión al candelabro de 7 brazos que estaba en el lugar santo del santuario terrenal, con el cual Juan estaba familiarizado. Por otra parte, las palabras que Jesús está diciendo aquí son dichas antes de que se le muestre a Juan una puerta abierta, que es la que da lugar, que da entrada, mejor dicho, al lugar santísimo. Veamos Apocalipsis 4, versos 1 y 2. Apocalipsis 4, versos 1 y 2. Lo que vamos a leer es después que ha visto a Jesús pasearse entre los candelabros, y después que ha dicho: estoy sentado con mi Padre en su trono. Ahora Juan dice, versículo 1 y 2 del capítulo 4: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, y me dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Y ante todo esto nos llega una explicación adicional a través del don profético. Vean cómo a la sierva del Señor Ellen White todo esto que estamos viendo le fue revelado. En Conflicto de los Siglos, página 466 a la 468, ella dice: los lugares santos del santuario celestial
están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viera el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Pero en Apocalipsis 4:5 vio un ángel también que tenía en su mano un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono. Así lo dice Apocalipsis 8:3. Pero ahora noten esto que he puesto en rojo. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. Así que cuando Cristo, hermanos, se paseaba en medio de los candelabros, ¿en qué departamento del santuario celestial estaba Cristo? En el lugar santo. Fue allí donde Cristo llegó. Fue allí donde se sentó a la diestra del Padre. Bueno, sigue diciendo esta sierva, y que Juan miró hacia adentro del velo interior también, y miró el lugar santísimo, y vio allí el arca de su pacto, representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la ley de Dios. Así fue como los que estaban estudiando este asunto encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario en el cielo. Moisés hizo el santuario terrenal según un modelo que le fue enseñado. San Pablo declara que ese modelo era el verdadero santuario que está en el cielo, y Juan afirma que lo vio en el cielo. Así que estoy presentando todo esto para que miremos dónde estaba Dios antes de que se moviera a donde se colocaron los tronos. Estoy presentando aquí las pruebas bíblicas para que ustedes miren a dónde estaba Dios antes, porque estamos mostrando a dónde Jesús llegó cuando ascendió de aquí, de la tierra. Mis hermanos, todo esto que hemos leído aquí de la mensajera del Señor también está respaldado por el apóstol Pablo al decir lo siguiente en el libro de Hebreos capítulo 9, versos 24 y 25. Libro de Hebreos capítulo 9, versos 24 y 25. Y aquí encontramos la palabra que dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Pero antes de decir estas palabras, miren lo que Pablo hace. Él describe en los primeros versículos, específicamente del 2 al 5, cómo estaba dividido ese santuario a donde Cristo entró. Veamos los versos del 2 al 5, aquí mismo en el capítulo 9. Dice: porque el tabernáculo, dice, fue edificado así. La primera parte, en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el lugar santo. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Así que, hermanos, queda claro con todos estos textos que a donde Cristo llegó cuando ascendió al cielo de aquí de la tierra fue al lugar santo. Fue allí donde llegó a sentarse a la diestra del Padre, y fue allí donde se hizo una ceremonia para entronizarlo como sacerdote y rey. La ceremonia de entronización fue majestuosa, pues así lo revela la mensajera del Señor, Ellen White. En el deseado de toda la gente, página 771, ella dice:
todo el cielo había esperado con impaciencia el fin de la estada de Jesús en un mundo afligido por la maldición del pecado. Ahora había llegado el momento en que el universo celestial iba a recibir a su rey. El mismo Jesús había ido a participar del trono de su Padre. Y sigue diciendo esta sierva: allí estaba el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. Allí estaban los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están allí congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos estaban allí para darle la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su rey, pero con un ademán él los detiene. Todavía no puede ahora recibir la corona de gloria y manto real. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios las gavillas de las primicias, aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuera vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz dijo: consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. Con gozo inefable los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se había hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman: bendición, honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué impresionante escena! Deseado de toda la gente es página 773 a la 774. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Ocurrió 50 días después de haber resucitado el Señor. Ocurrió, hermanos, esta ceremonia en el día de Pentecostés. Así lo dice el Espíritu de profecía. Pues miren, cuando Cristo entró, dice, por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, ¿qué cosa ocurrió? El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo.
Así está escrito en Hechos de los Apóstoles, página 31. Y es de aquí de donde en 1844, después de 18 siglos de estar haciendo un ministerio en el lugar santo, es de aquí de donde el anciano de Díaz se mueve al segundo departamento del santuario, al lugar santísimo, para estar a tono con los servicios del santuario terrenal que él mismo estipuló. Solo que no se movió solo el Padre, también se movió el Hijo. Pues vean lo que dice Daniel 7, verso 13. Libro de Daniel, capítulo 7, verso 13. Nosotros encontramos aquí la palabra que dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de Días, y le hicieron llegar delante de él. El espíritu de profecía nos da una interpretación muy peculiar sobre esta venida de Jesús al anciano de Días. Miren lo que nos da la revelación. Dice: la venida de Cristo en esta ocasión fue, dice, como nuestro sumo sacerdote, llegando al lugar santísimo. ¿Para qué? Para la purificación del santuario de la que se habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre a donde está el anciano de Días, tal como es presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo predicha por Malaquías, son descripciones del mismo evento. Y eso también está representado por la venida del novio a las bodas, descrita por Cristo en las parábolas de las 10 vírgenes, según Mateo 25. Así está revelado en Cristo en su santuario, página 101. Pero sigue diciendo esta revelación: la proclama, allí viene el novio. En el verano de 1844 indujo a miles de personas a esperar el inmediato advenimiento del Señor. En el tiempo señalado vino el novio, pero no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino al anciano de Días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra. Los seguidores de Cristo han de esperar a que su Señor vuelva de la boda, según dice Mateo 25:10 y Lucas 12:36. Pero deben entender su obra y seguirlo por fe mientras entra a la presencia de Dios. Es en este sentido que se dice que ellos entran a las bodas. Cristo en su santuario, página 102. Pero ¿qué sucedió con las iglesias evangélicas en ese año? ¿Qué sucedió en 1844 con las iglesias evangélicas existentes de aquel tiempo? ¿Entraron con Cristo a las bodas? ¿Fueron con Cristo al lugar santísimo? No, hermanos. Ellos no quisieron entrar a las bodas. La mayoría de iglesias famosas que ustedes miran ahora recibieron la invitación, pero no quisieron entrar. Y por ende rechazaron el mensaje del primer ángel que anunciaba que la hora del juicio había llegado, ya que las bodas incluyen también ese punto. Los únicos que entraron, hermanos, a las bodas, al aceptar aquel mensaje, fueron los adventistas del séptimo día. Pero no los corporativos, no los afiliados a una organización, no los afiliados a una conferencia, asociación a misión. No, esos adventistas que entraron ni siquiera estaban organizados, ni siquiera un nombre poseían, y sin embargo por fe entraron a las bodas con Cristo. Interesante que todo esto ocurrió después del chasco. Y es con esos adventistas no corporativos, con los no afiliados, con esos con los cuales esta iglesia se identifica, porque esos son los pioneros adventistas del séptimo día. Bueno, al no querer entrar las iglesias evangélicas en aquella ocasión, al no querer entrar con Cristo al lugar santísimo, ellas cayeron presa del engaño de Satanás. A Elena de White le fue revelado eso bajo la figura de dos compañías. Veamos. Vi, dice ella, dos compañías. La una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él.
Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban postrados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él, mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho, y oímos su hermosa voz que decía: aguarden aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y los voy a recibir conmigo. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en ese carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y decían: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta entonces para mirar la compañía, la que seguía postrada delante del trono, y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y oraban y decían: Padre, danos tu espíritu. Pero Satanás soplaba, y entonces sobre ella venía una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantener a esa compañía engañada y arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Así fue revelado en Primeros Escritos, páginas 54 a la 56. Sigue diciendo esta sierva: vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales, que son las que componen esa segunda compañía, vi que ellas han crucificado estos mensajes, y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos, obrando con su poder sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. Primeros Escritos, página 260 a la 261. Y así, mis hermanos, con esta visión, el Señor le confirmó a la sierva de Dios, Ellen White, cuál sería el verdadero pueblo de Dios en el tiempo final. Lamentablemente, el mundo protestante, las iglesias evangélicas de hoy, han sido engañadas por el enemigo al recibir un falso Espíritu Santo. Esas manifestaciones que dicen son del Espíritu, donde se habla en lenguas, pero ni siquiera se entiende lo que habla, habría que pensarlo bastante para decir si verdaderamente proviene del Espíritu. Recuerden lo que dijo Cristo: el Espíritu Santo solo le he dado a aquellos que guardan sus mandamientos. De manera que ya por ahí se puede ir pensando qué espíritu es el que pueda estar recibiendo. Mis hermanos, pero aún así, en todas las iglesias evangélicas, aunque son la segunda compañía y aunque han caído en el engaño del enemigo, aún allí hay hijos de Dios sinceros,
aún allí hay pueblo de Dios que oirán el llamado de salir de ella, pueblo mío, y vendrán a formar parte del pueblo remanente. Mis hermanos, nosotros podemos ver aquí de que tenemos una gran responsabilidad como pueblo que Dios nos ha llamado con un mensaje tan peculiar, es decir, único. Tenemos una gran responsabilidad de seguir dándole a la trompeta el sonido certero. No podemos callar. Si callamos, daremos cuenta. Gloria a Dios por pertenecer a una iglesia valiente que proclama la verdad. Mis hermanos, dice la sierva de Dios, vi que Dios, dice, tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales. ¿Por qué le llama a ella adventistas nominales a todos los que están en otras iglesias? Porque también ellas dicen esperar a Jesús, porque también ellas dicen esperar el segundo advenimiento. Así que son adventistas, pero ella le agrega la parte que dice nominales, es decir, de nombre. ¿Por qué? Porque han rechazado el mensaje del santuario, no han querido entrar con Cristo al lugar santísimo. Dice, vi que Dios tiene hijos sinceros allí, entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente de esas iglesias serán invitados a salir de allí y van a recibir gustosamente la verdad. Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, él, o sea el enemigo, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán esas iglesias caídas y se van a decidir por el residuo. Gloria a Dios. El residuo es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Hermano y hermana, ¿te consideras tú parte del residuo? Así está escrito en Primeros Escritos, página 261. Pero hay un propósito, hermanos, por el cual el Padre y el Hijo se movieron del lugar santo al lugar santísimo. ¿Sabes cuál es ese propósito? Se movieron allí para vindicar el santuario, pues dice la Escritura, que había sido echado por tierra por ese cuerno pequeño. Vamos a leerlo en el libro de Daniel 8, versos 9 al 11. Daniel capítulo 8, versos 9 al 11. Y aquí encontramos la palabra del Señor que nos dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Como ven, hermanos, ya nosotros hemos demostrado en estudios anteriores que este cuerno pequeño no es otro que el papado, que ha usurpado la función sacerdotal de Cristo de muchas maneras, y así ha echado por tierra el santuario. Y el movimiento del Padre y del Hijo hacia el santuario, hacia el lugar santísimo, es para vindicar dicho santuario. Pero qué manera de vindicarlo. Versículo 10 del capítulo 7. Miren qué manera de vindicarlo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que el Padre y el Hijo van a vindicar, van a restaurar, van a reivindicar el santuario, haciendo una obra de juicio allí en el lugar santísimo. Interesante que dice que se sientan y comienzan a revisar libros, a revisar registros. Bueno, en otras ocasiones yo ya les he presentado de qué libros está hablando aquí la Biblia, pero aunque ya ustedes lo pudieron haber escuchado, permítanme volver
a recordar cuáles son los libros que se abren cuando el juez de toda la tierra, Jehová de los ejércitos, se sienta y Jesucristo está allí en ese tribunal. Veamos los libros que son abiertos. La sierva del Señor, Elena White, dice: los libros de registro del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los hechos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El revelador Juan, al describir la misma escena, dice: otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así dice Apocalipsis 20:12. Y esto está revelado en Cristo en su santuario, página 113. De manera que aquí nosotros vemos que está identificado el primero de los libros que se abren cuando el juicio empieza. El libro que se abre es el libro de la vida. ¿Qué contiene ese libro? Permítanme seguir leyendo del libro Cristo en su santuario lo siguiente. El libro de la vida, dice, contiene los nombres de todos los que alguna vez entraron en el servicio a Dios. Jesús pidió a sus discípulos: regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuando dice que sus nombres están en el libro de la vida. Daniel, al vislumbrar un tiempo de angustia cual nunca fue, dice que el pueblo de Dios será librado, pero los que estén escritos en el libro. Y Juan el revelador dice que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así está revelado todo esto en Lucas 10:20, Filipenses 4:3, Daniel 12:1 y Apocalipsis 21:27. Así que, hermanos, todos los que estamos aquí, si hemos aceptado de corazón al Señor y si le seguimos de corazón, nuestros nombres están en el libro de la vida. Amén. Ahora, hermanos, ¿quién es el único que nos puede borrar de ese libro? El único que nos puede borrar del libro de la vida es Dios. Si nosotros elegimos rebelarnos contra Él, si nosotros elegimos vivir en el pecado, Él, al agarrar nuestro nombre, tendría que borrarlo, porque no seríamos aptos para morar en el cielo por toda la eternidad. Y Él aprueba lo que una iglesia haga cuando ésta se reúne para separar a un miembro de los registros de la iglesia. Él lo aprueba siempre y cuando este miembro se separe por no dejar el pecado y por estar en abierta rebelión contra Dios y no querer arrepentirse. Mis hermanos, pero si por no apoyar la apostasía que se mira hoy en las iglesias, o por congregarnos en una iglesia que no pertenece a la conferencia, asociación o misión, si por eso nos borran de los libros terrenales, no nos preocupe, mis hermanos, porque nuestros nombres siguen en el libro de la vida. Pues esos registros solo Dios tiene acceso y Él no comete injusticias borrando gente por esas cosas. Pero, ¿cuáles son los otros registros que Dios abre en el juicio? Bueno, otro de esos registros es el libro de las memorias. Vean lo que la revelación nos da a través del don profético y la Biblia. Delante de Dios, dice esta mensajera Ellen White, está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre, según dice Malaquías 3:16. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí por esto, Dios mío, no borres las obras de piedad que yo hice por la casa de mi Dios. Así lo dice Nehemías 13:14. En el libro de memoria de Dios está inmortalizado todo acto de justicia. Está registrada fielmente toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión expresada. Y está consignado todo acto de sacrificio, todo padecimiento y pesar sufridos por causa de Cristo. El salmista dice: tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro?
Así dice Salmo 56, 8. Y lo que estoy leyendo está en Cristo en su santuario, página 114. ¿Qué es una redoma? La redoma era un recipiente de cerámica. Y nosotros vemos aquí que en el libro de las memorias se conservan todas las buenas obras que haga un hijo de Dios. Pero hay un tercer libro que se abre ese día cuando se sienta el juez. Y ese es el libro de los pecados. Vean lo que está revelado al respecto. También dice esta sierva, hay un registro de los pecados de los hombres. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, según dice Eclesiastés 12:14. Cristo dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice Mateo 12, 36 y 37. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible. Pues Dios sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón, según dice 1 Corintios 4:5. He aquí, dice el profeta Isaías, que esto está escrito delante de mí. Vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Isaías 65, 6 y 7. Hermanos y hermanas, lo que nosotros estamos aquí leyendo es algo solemne. En algún momento va a ser tomado nuestro nombre. Si en 1844 este juez de toda la tierra, Jehová de los ejércitos y Cristo Jesús se sentaron a abrir los libros, en algún momento comenzará el juicio de los vivos, ya que ha comenzado con el juicio de los muertos en Cristo desde Adán para acá. Pero si usted nota, hay un libro de la vida. ¿Qué les parece, hermanos, si nosotros tomamos la decisión hoy de asegurarnos de que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida? Hay un libro de memorias que conserva las buenas obras, las buenas acciones. Mantengámonos haciéndolas. Pero hay un libro de los pecados, el cual nosotros no deberíamos de llenar con los pecados que cometamos. Hermanos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La gente no quiere que se predique este tipo de mensajes. Hablando con una hermana en Houston la semana pasada, dice: pastor, fulano de tal dice de que el problema de nosotros es que solo miedo le metemos a la gente. No hay tal cosa como miedo. Ya te voy a mostrar que aquí en el lugar santísimo hay buenas nuevas para nosotros también. Hermanos y hermanas, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Los libros serán abiertos. En algún momento tu nombre va a ser tomado. Pablo dice en 2 de Corintios 5:10 lo siguiente. Vamos a 2 de Corintios 5:10. Nosotros encontramos aquí que el apóstol Pablo nos dice: porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. ¿Cuántos vamos a comparecer, hermanos, ante el tribunal de Cristo? Todos. Todos vamos a comparecer. Miren lo que dice esta sierva. Cada uno de nosotros, dice, individualmente tiene un caso pendiente en el tribunal del cielo. El carácter está siendo pesado en las balanzas del santuario, y debiera ser el sincero deseo de todos caminar con humildad y cuidado, no sea que olvidando dejar brillar su luz ante el mundo, no obtengan la gracia de Dios y pierdan todo lo que es de valor. Toda disensión, dice, toda diferencia y crítica debe ser puesta a un lado, junto con toda maledicencia y amargura. Deben atesorarse la bondad, el amor y la compasión mutuas, para que la oración de Cristo, de que sus discípulos fueran uno como lo son Él y el Padre, pueda ser contestada. La armonía y la unidad de la iglesia son las credenciales que ellos presentan ante el mundo, demostrando que Jesús es el Hijo de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 259. Hoy no es el tiempo, hermanos, para que nos estemos comiendo los unos a los otros. Hoy no es el tiempo para que estemos nosotros albergando envidia, crítica, recelos, desconfianzas. Todo eso está siendo anotado y todo eso saldrá a luz cuando el nombre de nosotros sea tomado. Hoy es el momento de vivir de una manera piadosa, es decir, con amor, de una manera donde el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas. Aquí hablaba de maledicencias.
Es triste, pero hay hermanos que todavía dicen maldiciones. Hay hermanos que todavía cuando pierden el control se les salen unas palabras feas de la boca. Hermanos y hermanas, tengan cuidado, estamos en el día del juicio. El juicio ha comenzado, en algún momento nuestro nombre será tomado. Vivamos temerosamente delante de Dios. La hermana White, escribiendo a un hermano que servía como traductor en la iglesia, y no tengo nada contigo, ¿ok? La que está traduciendo allá, escribiendo a una persona que servía como traductor en la iglesia, pero que andaba mal espiritualmente, en relación con la comparecencia ante el tribunal del que estamos hablando. Vean lo que le dice la hermana White. Cuando aquellos, dice, que se sienten precisados a hacer algo para romper el poder que Satanás ejercita sobre nuestra juventud, le dicen con tristeza que si usted no cambia sus hábitos, no lo podrán retener dentro de la obra de Dios como traductor. ¿Cómo es posible que usted mantenga una actitud desafiante ante ellos sin dar ni una muestra de arrepentimiento por su proceder? ¿Qué pensará de su actitud ese Salvador que dio su vida por usted? Y aún así usted cree que se le está persiguiendo, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno escoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando comparezca usted ante este grandioso e impresionante tribunal, cuyas decisiones serán impecables y donde no habrá ninguna mala interpretación, ninguna equivocación, entonces usted guardará silencio. No tendrá ni una palabra que decir para justificar su proceder. Quedará culpable, condenado y sin esperanza, a menos que ahora abandone sus pecados, se esmere en arrepentirse y se cubra con el vestido de la justicia de Cristo. Así está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 481. Hermanos y hermanas, ¿cuántos, y ustedes que me están mirando allí en el internet, cuántos hermanos estamos viviendo sin importarnos estas cosas que estamos leyendo? Los pastores le están ofreciendo el cielo a la gente, no le llaman la atención a estas verdades. Hoy, con esos famosos revival que existen de una semana y algunos hasta de un fin de semana, a la gente ni se le enseña la verdad presente y así los bautizan. Y por eso es que están dentro del pueblo remanente en teoría, pero no conocen la verdad presente. Mis hermanos, mucha gente que se le está ofreciendo el cielo ahora con esos revival, donde solamente empiezo a predicar como predica cualquier predicador evangélico, y la gente empieza a venir y llora y viene aquí. Hermanos, viene pero por sentimientos y no traen el razonamiento de por qué están entrando a este pueblo. Mis hermanos, es por eso que tenemos hoy en día a mucho cristiano, y dice de la verdad presente, que está cantando como los que están en el lugar santo. Están adorando como adoran los del lugar santo. Y sus pastores les están predicando como todavía predican los que están en el lugar santo. No estamos en el lugar santo, estamos en el lugar santísimo, estamos en el día de la expiación. El juicio ha entrado en acción. La gente lo debe saber. La gente debe venir a Cristo y sabiendo en qué hora estamos viviendo. No es el tiempo para sermones light, para sermones que te gusten, para sermones que te emocionen. Es el tiempo para entender la hora en que te ha tocado vivir, mi hermano. Bueno, hoy ya no se predican los mensajes distintivos tal como fueron dados a nuestros pioneros. Sermones como estos ya no circulan en los púlpitos, pero hay un pueblo remanente que sigue comprometido con estas verdades. Y al menos en esta iglesia, mientras Dios nos dé el privilegio de estar aquí, proclamaremos la verdad tal como fue dada a nuestros pioneros adventistas. Volviendo al tema del juicio, ¿ustedes creen, hermanos, que nos debe dar miedo esta verdad del juicio? ¿Por qué no nos debe dar miedo? Porque nosotros tenemos un abogado que se llama Jesucristo, y ese abogado en los tribunales no ha perdido ni un caso, y nuestro caso lo va a ganar. Veamos lo que dice el libro de Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Aquí encontramos las escrituras que nos dicen de la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Hermanos y hermanas, lo que toca ahora
es hacer de Cristo nuestro abogado. Él ha llegado al lugar santísimo para defender a los suyos, porque el enemigo acusa a nosotros que no somos dignos del cielo, pero Él se ha presentado ante el tribunal con el Padre para servir de abogado a los que le sirven y le aman. Bueno, mire lo que está escrito. Dice esta sierva del Señor: a medida, dice, que los libros de memoria se vayan abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Empezando con los primeros que vivieron en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de que no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón al lado de sus nombres en los libros del cielo. Sus pecados les serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El divino intercesor aboga porque a todos los que han vencido por la fe en su sangre se les perdonen sus transgresiones. Mientras Jesús intercede por los que participan de su gracia, ¿qué hace Satanás? Los acusa ante Dios como transgresores. Y Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y a los santos ángeles y les dice: los conozco por nombre y los tengo grabados en las palmas de mis manos. Así está escrito en Fe y Valor, página 214. Así que, hermanos, el que tiene a Cristo tiene la vida, ¿no es cierto? Vengamos a Cristo diariamente, permanezcamos con Cristo, no juguemos con el pecado, dejémonos de esas vidas dobles, de esas hipocresías, de esas bonitos en la iglesia como cristianos los sábados, pero entre semana como mundanos. Dejémonos de eso, hermanos, y hagamos de Cristo nuestro abogado para que Él nos defienda en el tribunal celestial. Mire lo que dice esta sierva: si tienen pecados, dice, de carácter privado, confiésenlos a Cristo, quien es el único mediador entre Dios y el hombre. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si han pecado reteniendo de Dios sus diezmos y ofrendas, confiesen su culpa a Dios y a la iglesia y obedezcan lo que Él ha ordenado, que es traer los diezmos al alfolí. Porque el que no devuelve los diezmos al Señor le está robando a Dios, y ladrones no van a entrar en el cielo. Así está escrito en Consejos para la Iglesia, página 468. Hermanos, la buena nueva de todo este mensaje es que tenemos un abogado ahí en el santuario. Tenemos a alguien que nos defiende de las acusaciones de Satanás. Así que, hermanos, nuestro deber ahora es poner nuestra mirada allí en el lugar santísimo, porque allí es donde está la ayuda para nosotros. Mire lo que dice esta sierva: Cristo oficia en el santuario. Nosotros no lo seguimos hasta el interior del santuario tal como deberíamos de hacerlo. El pueblo de Dios, dice, debe tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde nuestro gran sumo sacerdote está intercediendo por su pueblo. Maranata, el Señor viene, página 247. ¿Cuándo, hermanos, es que nosotros no lo estamos siguiendo como debiéramos? ¿Cuándo? Cuando no hacemos de Cristo nuestro abogado. Cuando, como Pedro allá en el patio, le seguimos de lejos. Por eso nosotros, mis hermanos, sigamos siendo la compañía que siguió a Jesús hasta el lugar santísimo. Seamos nosotros de la compañía que sigue a Jesús de cerca cada día en el lugar santísimo, porque es de allí de donde vamos a recibir el auxilio para toda prueba. Así lo registra el salmista en el Salmo 20, versos 1 y 2. Y con esto voy a terminar. Salmo 20, versos 1 y 2. Salmos capítulo 20, o mejor dicho, el Salmo 20 y el verso 1 y 2. Hermosas palabras con las que vamos a cerrar este mensaje. Dice así las Escrituras: Jehová te oiga
en el día de la angustia. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Mis hermanos, es mi deseo en esta hora que todos los aquí presentes perseveremos en la verdad del santuario. La verdad del santuario, hemos quedado solos los adventistas en cuanto a su creencia. Algunos nos han seguido por allí guardando el sábado igual que nosotros, pero en cuanto a la verdad del santuario, los adventistas hemos quedado solos. Pero la palabra dice que nosotros tengamos nuestra fe en el abogado que tenemos allí, porque de allí vendrá la ayuda. Perseveremos, hermanos, perseveremos en la verdad presente y aceptemos a Cristo como nuestro abogado intercesor. Pregunto en esta hora, ¿cuántos quieren enfrentar el juicio con Cristo como su abogado intercesor? Que Dios les bendiga. Vamos a arrodillarnos para darle gracias a Dios por su palabra. Oh Padre Celestial, solemnes verdades son las que has revelado a nosotros como tu pueblo remanente. Solo que estas solemnes verdades conllevan también una grande responsabilidad de parte nuestra. Es, Señor, sin duda, ser santificado por estas verdades. Sin duda, Dios, que estas verdades hagan en nosotros el acercarnos más a ti, el consagrarnos, el vivir temerosamente delante de ti todos los días. Oh Señor, te ruego que esta palabra no caiga en el vacío. Te suplico, Señor, que cada hijo e hija tuya aquí, sabiendo que hay 3 libros, decida conservar su nombre en el libro de la vida. Oh Padre, te ruego también que cada hijo e hija tuya aquí agarre ahora, Señor, los servicios de nuestro grande abogado Jesucristo, y que así se mantenga con Él en estrecha comunicación, en estrecha relación, porque sin duda, cuando su nombre sea tomado, el abogado dirá: sí, pecaron un día, pero también se arrepintieron, me aceptaron como su Salvador, y he aquí que los tengo esculpidos en las palmas de mis manos. Oh Señor, te ruego que esta palabra tu pueblo la sepa apreciar, y todos, Señor, vivamos como Israel cuando estaba en el día del juicio, en el Yom Kippur. Vivamos todos pensando en cómo agradarte, en cómo hacer las cosas mejor delante de ti. Señor, cuánto nos da de alegría de saber de que tenemos a alguien en el juicio que está por nosotros. Tenemos a alguien allí que es nuestro abogado, que está allí para representarnos. Oh Dios, te pido que todos estrechemos nuestra relación contigo todos los días, que todos renunciemos al pecado y estrechemos más nuestra relación contigo. Padre, bendice a tu pueblo, y cuando el día glorioso de tu venida venga, que ahí estemos todos para darte la bienvenida. Gracias, Padre, por tu palabra. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.